1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. En el equipo acá de la radio está en la dirección la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles y musicalización Luis Martínez y produciendo y conduciendo este espacio su servidor Luis López, certificado de locutor número 48564 y productor nacional independiente número 27800. Quiero recordarles que además del dial de su radio, también nos pueden ubicar por la página web de la emisora www.radiosintonía1420.com.be y al darle clic a el enlace que dice audio en vivo tienes el chat win donde te puedes comunicar con nosotros y acá siempre y cuando sean unos comentarios respetuosos serán leídos al aire. También estamos por la aplicación para teléfonos inteligentes o smartphone TuneIn donde puedes ubicar Radio Sintonía 1420 AM y escuchas Construyendo una Nueva Venezuela y el resto de los programas que esta prestigiosa emisora tiene a disposición para el público. Los teléfonos están también disponibles 264-1494 y 264-1619 y también te puedes comunicar por Twitter para que estemos en contacto. Me puedes seguir por @Luis1977 López y @Luis López Radio. También está disponible el correo electrónico unavenezuelaposible@gmail.com. Puedes solicitar alguna entrevista si haces alguna actividad de tipo social, deportiva, cultural, literaria y cualquier comentario, sugerencia, crítica o propuesta. También te ofrezco la mensajería de texto 0412-721-2240. Hoy vamos a tratar un programa que tengo varias semanas ofreciéndoselos, que es el que se refiere a los sistemas políticos económicos. Vamos a tratar para analizarlo, los tres sistemas económicos, que es el de la economía de mercados, la economía mixta y la economía centralizada, en base a 10 puntos, 10 aspectos. El fundamento teórico, cómo se concibe al hombre, cómo se cree que debe ser la cooperación del hombre a la sociedad, qué piensa de los derechos de propiedad cada uno de estos tres sistemas, cómo se hace la asignación de recursos, qué piensa respecto a los precios, también qué piensa respecto al beneficio, cómo se concibe el dinero, cómo debería cada uno de estos sistemas creer que es la inversión y finalmente el 10º aspecto, la libertad. Con respecto a la libertad también me voy a permitir leer un párrafo después del corte musical donde tengo unas consideraciones acá de una persona, un venezolano de nombre Fernando Salas Falcón, quien publicó una monografía hace ya unos años. Déjeme mientras la ubico en qué año este señor publicó esto. En 1987. Es una charla que él dio. Charla de la Cátedra Libre Dr. José María Vargas, Núcleo del Litoral de la Universidad Simón Bolívar. Es una charla del 21 de abril de 1987 de Fernando Salas Falcón, como ya dije, que lleva por título Los sistemas económicos contemporáneos. Entonces, aquí de todo el material en el cual yo he investigado, de una manera tratar de comparar qué es esa eterna disputa entre derecha, izquierda, capitalismo, socialismo. Aquí este señor lo hace de una manera bien centrada, bien ecuánime y bien imparcial, con un análisis bien objetivo sobre la situación. Voy a leer, para irnos al corte musical, ya la participación de invitado 167. Hola amigos, su programa es muy especial porque necesitamos ese tipo de programa para ver si estos políticos aprenden algo. Bueno, muchas gracias, invitado 167. Esto es un humilde aporte de este venezolano preocupado igual que ustedes por el destino de Venezuela. También tengo por acá a Jesús, quien hizo un comentario para el programa del profesor Padrón, que está antes de construir una nueva Venezuela, y creo que es acertado, me voy a permitir leerlo.
Jesús decía, yo pienso que está bien unir a los venezolanos, pero también que los gobernantes se reúnan con los mejores profesionales para sacar la economía venezolana adelante, con personas honestas que manejen la economía con responsabilidad, desarrollando la agricultura y la ganadería, produciendo bienes y servicios. De repente acá el colega Padrón ya lo leyó, pero me pareció acertado y vamos también a compartirlo con ustedes. Vámonos con un tema musical de un compatriota venezolano. Y venimos con más de Construyendo una Nueva Venezuela por Sintonía 1420 AM. Te recuerdo el chat en vivo www.radiosintonía1420.com.be. Castro nos dice, sistemas económicos contemporáneos, qué bien, caray, se perfila muy interesante el programa. Bueno, quédese allí, Castro, y invitado 167, no se despeguen y oído al tambor de lo que vamos a decir hoy. Noche de luna llena, la hora es la del puñal. Como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad. Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver. Entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada que quiere decir: si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance. Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños, con luz de neón y metal. Mis manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival. Dime qué quieres que te haga, yo sé de mil calles y todas llevan al mismo lugar. La cama todavía caliente, quién sabe cuánto sabrá. Y en menos de 5 minutos dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar. Y solo quedó el vacío de un sueño que despertó cuando secó el rocío. Dejó en mi cuerpo un desierto, la herida llega al corazón. Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete. Cada quien tiene su puesto, hace su papel, le sacan el jugo, paga y se va. La calle se abre a los pasos, y aunque quieran no pueden parar. Van de una esquina a la otra, de pinto a miseria, de un carro a la acera, sin mirar atrás. Y sé que no hubo flores, ni besos de despedida, solo una perla negra se deslizó por la mejilla y a la almohada fue a parar.
Bueno, escuchábamos el clásico de nuestro gran cantante venezolano Jordano, Perla Negra, que ojalá se mejore y salga con bien de ese padecimiento que está sufriendo. Por cierto, si alguien sabe cómo sigue Jordano, que nos pueda dar luces, está el chat abierto. Acevedo nos dice: siempre lo escucho, doctor Luis, y opino que su programa es excelente porque los tiempos que vivimos son difíciles y necesitamos mucha luz. Nuestros gobernantes, sean los que sean, deben aprender que no es un juego manejar un país. Podríamos decir que hay países que han tenido guerras y sin embargo se han recuperado. ¿Por qué nosotros no? Bueno, lo que pasa es que la política ha sido decepcionante, Acevedo, es lo que yo considero. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que se acercan a hacer política, creo que no son las mejores. Entonces, claro, habrá sus excepciones, habrá gente académica, estudiosa que se acerca a hacer política, pero la propia dinámica de la corrupción a las personas honestas y buenas lo van sacando. Porque lamentablemente aquí, para que Venezuela se arregle, yo considero que tiene que nacer una nueva generación de políticos. Unos políticos distintos, unos políticos con un verdadero amor a la patria, no como el que dijeron que tenían y lo que hicieron fue agarrar esta patria y bueno, ponerla como un país subdesarrollado de hace 50 años. Irazal se comunica con nosotros y dice: muy buenos días, en cuanto a lo que comentan toditos, nosotros tenemos la culpa. Bueno, eso también es el otro problema, y allí creo que todos los venezolanos, muchos, tenemos una cuota de responsabilidad porque no hemos tenido un buen ojo clínico para escoger a las mejores personas para que nos gobiernen. De repente, muchos recientemente se han dejado envolver por el carisma, por el facilismo, por la falsa concepción de que el reparto de la riqueza es lo mejor. Un país pobre como Venezuela, y aquí quizás entre en diferencia con muchas personas, porque todo el mundo dice que Venezuela es un país rico. Mire, un país no solamente se basa en los recursos naturales que tiene para decir que es rico. Un país es rico cuando su población está bien económicamente, y Venezuela difícilmente ha pasado del 50% de pobreza en su población. Ahorita estamos en un 96% de pobreza realmente, porque acá la clase media está desaparecida. Aquí tenemos en Venezuela 96% de pobres, y si acaso, que si no es que ha bajado más ese porcentaje, es un 4% de ricos. Entonces, es muy complejo afirmar que Venezuela es un país rico. Venezuela tiene recursos naturales en abundancia, pero mientras sigamos dependiendo del reparto de la industria petrolera, del rentismo petrolero, como dicen, y si no generemos riqueza, seguiremos pobres, porque esa es la verdad del asunto. Entonces, bueno, entremos en materia. Habíamos hablado antes del corte, por cierto, antes que se me olvide, pueden revisar en el blog www.construyendounanuevavenezuela.blogspot.com las emisiones anteriores del programa, que están colgados en YouTube, y a su vez, para que sea más fácil que ustedes lo ubiquen, están en el blog. Cada programa que aquí mi amigo y tocayo, el operador Luis Martínez, tiene la bondad de colaborarnos con la grabación de los programas, Construir una Venezuela y los otros programas de Radio Sintonía, están subidos a YouTube, y a su vez mi programa está en el blog que lleva 5.080 visitas hasta el sol de hoy. 2.425 visitas de Estados Unidos, 1.928 desde Venezuela, 130 de Francia, 102 desde Rusia, 99 de Alemania y otras un poco menos desde Suecia, Polonia, Singapur, Suiza, Colombia. Les había dicho que nos habían visitado ya desde 4 continentes, porque hasta Australia nos había hecho unas visitas. Así que háganme la propaganda ya a los países africanos también para que nos visiten desde el 5.º continente. Entonces, no solo están allí los programas grabados en YouTube, también están los artículos que yo semana a semana publico en los 2 medios digitales, www.elcolumnero.com y www.loqueacontece.com. Loqueacontece.com también tiene su versión radial
acá en Radio Sintonía los jueves. Excelente programa conducido por el dúo de las hermanas Díaz, Alnubis y Sorelis Díaz. Entonces, bueno, entremos en materia. Fíjense, les había dicho, quiero hacer aquí antes de hacer la comparación entre los tres sistemas económicos, el sistema de una economía mercado o una economía de libre mercado o una economía capitalista, como la mientan algunos. Tenemos también por otro lado la economía centralizada o economía colectivista o centralmente planificada o comunista o socialista del siglo XXI, que tienen uno que otro un pequeño matiz que las diferencia uno de otro, pero al fin de cuentas es lo mismo. Es una economía, llámese comunista, socialista del siglo XX, socialista del siglo XXI, pero siempre se caracteriza por tener un fuerte intervencionismo estatal con una economía centralizada donde hay un ente superior encarnado en un gobierno que decide quién produce, quién consume, cómo se consume y en qué cantidades se consume. Entonces, la tercera vertiente es una economía mixta, donde se considera que el Estado tiene que tener intervención. En esa economía mixta tienen sus postulados teóricos, ¿no? Entonces, fíjense, les había dicho que el 10º aspecto es el que se refiere a la libertad. Entonces, antes de desarrollar los otros 9, quiero hablar o leerles de esta misma monografía de Fernando Sala Falcón, Los sistemas económicos contemporáneos, una charla que él dio en 1987, cuando él habla de la libertad, y más adelante en este cuadro comparativo de los tres sistemas, él nos hace unas consideraciones sobre la libertad en particular, que también quiero desarrollar en el día de hoy. Entonces, fíjense, con respecto a la libertad en la economía de mercado, existe un muy alto grado de libertad. En una economía centralizada o planificada centralmente, las libertades están restringidas al mínimo. Y en la economía mixta, hay importantes restricciones a la libertad con tendencia a que cada vez haya menos. Esto es lo que ha sido en la práctica, ¿no? Que en una economía mixta las libertades cada vez se están restringiendo al máximo, pero eso no es el deber ser. Porque el fundamento teórico, que es el primer aspecto de las economías mixtas, es el pensamiento económico keynesiano y neo-keynesiano, con los diversos agregados que puedan generar estas teorías, este pensamiento económico keynesiano o neo-keynesiano. En otros programas les había dicho que quien había hecho este fundamento era el economista escocés John Maynard Keynes, que en 1936 publicó un libro llamado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Esos postulados de él, donde él tomaba como herramienta para dinamizar la economía la política fiscal y la política monetaria, quien tenía que tener la responsabilidad de activar esos dos sistemas, esos dos herramientas, la política fiscal y la política monetaria, era el Estado como tal. Entonces, esas teorías fueron aplicadas por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en 1936 para sobreponerse a la Gran Depresión de Estados Unidos de 1929. Después, cuando estemos hablando de Keynes como tal, les voy a explicar qué fue lo que pasó en Estados Unidos, por qué entraron en esa Gran Depresión de 1929. Pero para seguir con lo de la libertad, quiero aclarar que si bien aquí te dice que la economía mixta hay importantes restricciones a la libertad con tendencia a que cada vez haya menos, eso no es lo que está planteado originalmente en la teoría keynesiana. En esa teoría keynesiana, él decía que en forma temporal, en forma provisional, el Estado debía intervenir en la economía para dinamizarla, pero una vez que la economía estuviera recuperada, el Estado sale. ¿Qué es lo que ha sucedido en la práctica? Por eso es que este exponente dice esto, que hay importantes restricciones a la libertad con tendencia a que cada vez haya menos. Es lo que quizás lo que hace es que evaluar que en la práctica, sobre todo los gobiernos del tercer mundo, que se caracterizan por tener una economía mixta. Fíjense que esa diferenciación de economías de primero, segundo y tercer mundo se engloban así porque las de primer mundo eran las economías con un libre mercado.
Las de segundo mundo se caracterizaban por ser unas economías netamente comunistas. Eso era cuando estaban esos debates ideológicos hace bastantes décadas que deberían de estar superados, pero bueno, fueron traídos otra vez a la palestra, empezando por acá por Venezuela, por el comandante Hugo Chávez, ¿no? Que empezó con esos debates que ya eran cosas, bueno, pasadas de moda, debates anacrónicos, y bueno, vinieron a la palestra. Entonces, bueno, tenemos que seguir analizando, porque la única manera de combatir esos cánceres de las sociedades que son el comunismo y el socialismo es estudiándolo para saber y tener argumentos para que hablar en contra de ellos. Clarisa nos dice, siempre interesante, doctor López, pero hoy este es su programa espectacular, no molesto más para no perder el hilo. Desde Caraballeda, no, Clarisa, usted no molesta, usted y ninguno de los oyentes. Pueden intervenir cada vez que quieran, sobre todo si tienen algo que permita aclarar alguna cosa que yo esté aquí conversando. Entonces, fíjense, retomando un poquito, les decía que el señor decía que en esas economías mixtas, que son las que se aplican en el tercer mundo, particularmente las economías latinoamericanas, se decía que el Estado debía intervenir en la economía para dinamizarla, pero en la práctica siempre el Estado se ha convertido cada vez más y más paternalista, cada vez más y más interventor, cada vez más y más ampliando su campo de acción, actuando en un gobierno que no tiene ningún tipo de límites. Entonces, por eso es que el señor quizás expone eso, este autor, que en la práctica eso es lo que ha sucedido, que hay importantes restricciones a la libertad con tendencia a que cada vez haya menos. Pero en haciendo honor a la verdad, la teoría keynesiana tal cual como está originalmente planteada, no lleva esa naturaleza per se, como tampoco la teoría marxista, porque fíjense que la teoría marxista es inaplicable. ¿Por qué? Porque la teoría marxista, puramente, si analizamos el Capital de Carlos Marx, él plantea que el intervencionismo estatal es provisorio, porque llega el momento en que cuando se construya el hombre nuevo, esa utopía del hombre nuevo, de la sociedad perfecta, de una sociedad sin clases, no va a haber ni siquiera necesidad de Estado. Es más, hasta prescinde del uso del derecho. O sea, ya los abogados no nos quedaríamos sin trabajo, porque no hace falta que haya ni siquiera un ente regulatorio, porque el señor Carlos Marx, no sé si era que pensaba él, no sé si era que también era como ofrecer un paraíso en la tierra, cuando también él era profundamente ateo. Entonces era una cuestión totalmente contradictoria, porque él en algún momento dijo también que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, ¿qué planteaba él? Que Carlos Marx, que el Estado tendería a desaparecer y todos los ciudadanos de un Estado van a aportar a esa sociedad conforme a sus capacidades para todos satisfacer sus necesidades. El grave problema, y aquí me voy a ir un poquito con lo que habla Fernando Savater en Política para Amador, el filósofo español, que también escribió Ética para Amador. Escribió Ética para Amador cuando el hijo tenía 15 años, por eso que se llama así el libro. Y después, como unos 10 años después, escribió Política para Amador. Él le decía ya a Amador Savater, le decía, mira, que no te dé por las utopías, porque las utopías son imposibles de cumplir. Es preferible que te dé por los ideales políticos. Y también, bueno, él hace allí unas reflexiones sobre cómo ha sucedido, cómo ha evolucionado la manera en que se ha desenvuelto las sociedades que creen que las utopías son posibles. Entonces, él en conclusión le decía, mira, que no te dé por utopías, porque eso no se puede cumplir. Esa utopía del hombre nuevo, la sociedad sin clases, no se da. Lo que es preferible es que todos los seres humanos nos concentremos en tener ideales como la libertad, ideales como la igualdad, ideales como la justicia, etcétera, etcétera, para hacer la sociedad más vivible. Porque yo creo que así podemos convivir mejor en sociedad, porque los seres humanos somos muy complejos. Y lo otro que también él decía, es imposible que un gobierno, un ente superior, un ente omnipotente, omnipresente, lo único que tiene esa característica es Dios, pero ningún gobernante puede tenerla. Entonces, ¿qué sucede?
que los seres humanos, a diferencia de los animales quieren para vivir, pero nosotros queremos para beber, vivimos para querer, disculpen. Los animales quieren para vivir, ¿por qué? Porque ellos en algún momento, si les da hambre, cazan, satisfacieron su necesidad y hasta ahí quisieron. En cambio, el ser humano es distinto, el ser humano vive para querer. ¿Qué quiere decir él con esto? Que siempre las necesidades van en aumento. Entonces, es imposible que un ser omnipotente y omnipresente, encarnado en un gobierno, pueda saber él cuáles son las necesidades de cada uno de las personas que él gobierna. Y es imposible también que entonces desde un planificador central pueda saber cuáles son las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Entonces, bueno, miren, ya es momento de irnos a un corte comercial, identificar la emisora, pero vamos a ponernos al día con el chat en vivo para que aprovechen de comunicarse con nosotros mientras está la publicidad y el resto de mensajes institucionales y no se nos acumule. Manolo nos dice: me uno a la felicitación sobre economía y en los mundos desarrollados y en vía y en nosotros que yo no sé ni cómo encajamos la Trinidad. Bueno, eso lo podemos ver, Manolo, hasta en el caballito del escudo. El caballo blanco iba galopando hacia el futuro, viendo hacia el pasado. Y el caballo, mire, de repente ya no está galopando. Ese caballo está brioso, indómito, corriendo como un pura sangre, pero para atrás, para la izquierda, para el pasado. Jacobo, es una realidad que la religión es importante para los pueblos. Si imaginamos un pueblo sin freno sería negativo. Así es, Jacobo. La religión es muy importante porque tiene valores espirituales que inculcan. Invitada 635. Política equilibrada, religión sin fanatismo, creatividad, economía adaptada a los nuevos tiempos. Así es. Bueno, vámonos con el corte comercial y seguimos con más de Construyendo una Nueva Venezuela por Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan es el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-398 y 0212-793-2002. Todos los martes, de 11 a 12 del mediodía, te invitamos a escuchar Gerencia Pública. Un espacio dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellano. Gerencia Pública. Por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde. Lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Bueno, seguimos con más de Construyendo una Nueva Venezuela, por acá por Sintonía 1420 AM. Israel tiene una duda, nos dice: buen día, si la economía socialista comunista ha sido un fracaso, ¿por qué se empeñan aquí en aplicarlo si estamos acabando con todo? Él nos habla desde Los Rosales. Bueno, Israel, porque es muy cómodo para un comunista tomar el gobierno y después no trabajar más nunca en su vida y estar viviendo de lo que le genere el sueldo del cargo público y posiblemente otras vías de ingreso que puedan surgir. Y lo digo yo porque, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, el
el presidente Maduro, cuando promulgó la ley contra la corrupción, decía que ese era un cáncer que, bueno, que se había vuelto inmanejable, que la corrupción en la revolución la estaba dañando, la estaba ennegreciendo, y que había que tomar medidas contra la corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien tiene el control a través de diversas barreras burocráticas, fronteras o límites que se ponen, cuando un Estado, un gobierno controla absolutamente todo, y recordemos que acá el Estado controla varios puntos neurálgicos de la economía, controla el marcador de sueldos, controla el control de cambio, controla valga la redundancia, disculpen, pero impone el control de cambio, controla el precio de la gasolina, controla la electricidad, medios, vías de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, hay diversos puntos, las telecomunicaciones ahora también. Entonces, esos son, en lugar de mejora, lo que hacen es poner frenos a la economía. Por eso es que el país va cada vez peor. ¿Por qué? Porque hay una tendencia natural a creer que los que van a encabezar los gobiernos ya son los hombres nuevos que pretenden que en algún momento surjan. Pero se olvidan que el hombre, así como tiene muchas virtudes, muchas cualidades, también los hombres tenemos nuestros demonios internos y tenemos nuestras debilidades, esas pasiones y esos defectos. Y uno de los defectos del hombre es la ambición y el de repente, bueno, vamos a decirlo así facilito, el trabajar sin esfuerzo. Entonces, cuando el Estado controla muchas cosas, naturalmente tiende a surgir la corrupción. Entonces, si el gobierno no tiene límites en su actuación y si no hay principio de separación de poderes, el corrupto, donde allí se encuadra tanto el funcionario público como el empresario contratista del Estado que se presta para eso, para colocar un sobreprecio, para que le aprueben el contrato y a su vez tener la plata para pagar la comisión, la jugosa comisión. Entonces, mientras no controlemos el poder, mientras no le pongamos límites a la actuación del gobierno y mientras no haya principio de autonomía y separación de poderes, seguirá proliferando la corrupción, porque es un hecho natural que los hombres tienen diversos defectos. Y en general, los seres humanos tienen más cosas malas que cosas buenas. Entonces es muy, muy riesgoso para una sociedad poner a alguien que controle todo a su libre albedrío, porque surgen todas estas inconsistencias. Y fíjense que no es un problema de los venezolanos. Nosotros nos acompaña el problema de la corrupción, ese flagelo desde la colonia. Incluso a mí me causa cierta gracia que aquí digamos que somos bolivarianos y no tomemos el ejemplo de Bolívar. Por ejemplo, Bolívar colocó en un decreto hasta la pena capital, la pena de muerte para todo aquel que saquee el tesoro público. Aquí, claro, obviamente, ya eso está superado, la pena de muerte, pero que aquí no se haga absolutamente nada por controlar esos niveles de corrupción tan profundos que tenemos. Entonces no creo que distamos mucho de tener una patria bolivariana. Obviamente ahí se colocó en la Constitución del 99 que los delitos contra el patrimonio público y la corrupción son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo tienen la posibilidad de ser juzgado. Pero el problema de Venezuela siempre no es de leyes. Aquí siempre ha habido leyes para regular absolutamente todo, no solamente en Quinta República, sino en Cuarta República, la mal llamada Cuarta República o la República Civilista, o lo de la democracia civil, como le quieran decir, ¿no? Pero el problema siempre en Venezuela no ha sido el de las leyes, de la existencia de ellas, sino el de la aplicación. Entonces la única manera de que tú puedas aplicar las leyes es que tú reconfigures esa composición del funcionario público, oye, y tú le pongas más énfasis a algo que tiene que ser monopolio del Estado. Yo estoy en contra de los monopolios económicos del Estado, pero hay unas funciones que tienen que ser monopolio del Estado. ¿Cuáles son? Administración de justicia. Los operadores de justicia aquí son muy pequeños. ¿Cuáles son esos operadores de justicia? Bueno, los que se están encargando de la seguridad ciudadana, los policías,
jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios de tribunal en general, alguaciles, escribientes, amanuenses, como quiera que le llamen. Allí tenemos muchas deficiencias. Entonces mira que hay que como que reconfigurar la cantidad de empleados públicos que hay. Y por ejemplo eliminar esos ministerios absurdos como el Ministerio de la Suprema Felicidad que se creó. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, donde sí hace falta es en tener más policía, más jueces, y de repente allí tendremos más seguridad jurídica. Y fíjense que sin querer, ya he hablado de unas cosas que son las que yo siempre nombro aquí, que son las 5 condiciones para que en Venezuela haya inversión. Tomando aquí la palabra de los oyentes que han hablado de la economía, que hay que dinamizarla. Mira, la economía no se va a dinamizar encadenando ni diciéndole a la gente dejen la flojera y pónganse a trabajar. Solo habrá inversión en Venezuela y por ende se dinamizará la economía si el gobierno tiene límites. Y ahí voy con lo de las barreras burocráticas. Segundo, si hay respeto a la propiedad privada. Tercero, si hay seguridad jurídica. Seguridad jurídica hay solamente si tenemos unos operadores de justicia eficientes. Que haya un libre mercado, es decir, ahí voy otra vez con el gobierno con límites. El gobierno no puede estar poniendo precios máximos a las mercancías. Ustedes quieren que las mercancías bajen de precio solitas, permitan que haya suficientes oferentes. El problema es que Venezuela siempre se ha caracterizado porque hay muchos monopolios y oligopolios. Son pocos los oferentes y entonces ellos tienen el control de los precios porque ellos fijan las condiciones. Aquí lo que hay que hacer es seguir con un sistema de economía mixta, que el gobierno haga todo para que su capitalismo interno o sus inversiones nacionales, sus inversionistas nacionales se pongan fuertes para que estén en capacidad de competir en mercados internacionales. Y después que nuestra economía nacional sea fuerte, nuestra industria sea de primer mundo, nuestra industria esté a la vanguardia tecnológica, nosotros tengamos una masiva fabricación de productos y de prestación de bienes y de todo tipo de bienes y servicios, entonces ahí sí nos abrimos a un libre mercado. Pero claro, la tendencia tiene que ser hacia allá, no agarrar en una economía mixta que lo que está es yéndonos cada vez más, llevándonos cada vez más a un comunismo total. Aquí el comunismo no está instaurado del todo porque todavía hay personas que son propietarias de los factores de producción, de los bienes de capital. Y hay muchas inversiones en manos de capital privado, pero la tendencia es que cada vez es menos. Y los puntos neurálgicos de la economía ya están en poder del Estado. Entonces, claro, no hay un comunismo totalmente instalado acá porque ya eso sería el acabose. Entonces aquí cuando ya haya una crisis de hambre, ahí sí se acaba el gobierno. Entonces, bueno, Israel, creo que eso... ojalá haya podido responder tu pregunta de por qué si la economía socialista ha sido un fracaso, por qué se empeñan aquí en aplicarlo. Mire, pero es que no ha funcionado en ningún país del mundo. China trató de hacerlo como por 40 años, con la revolución cultural de Mao y la larga marcha y todo esto. La Unión Soviética, 70 años con un régimen comunista que fracasó. Entonces, bueno, tenemos una llamada, vamos a ver si es algún oyente que quiere salir al aire. Mientras tanto, bueno, voy a seguir con las reflexiones sobre la libertad. No, era una llamada para alguien de acá de la emisora. Entonces, bueno, decía aquí el señor Fernando Sala Falcón en esta exposición del año 87, decía: la verdad es que con fines descriptivos, metodológicos o didácticos, puede hablarse de diversas categorías de libertades. Entonces, por eso es que allí vemos que tenemos todas esas libertades que se nombran, ¿no? Libertad política, libertad económica, libertad de expresión del pensamiento, libertad de prensa, libertad de movimientos dentro y fuera del territorio nacional, libertad de asociación con fines culturales, religiosos, gremiales, etc. Pero debe tenerse en cuenta que esta diferenciación es más que todo formal. La libertad realmente es fundamentalmente una. Lo que ocurre es que la libertad puede considerarse como un sistema cuyos elementos, las diferentes libertades particularizables, están estrechamente interrelacionados. Son interdependientes e interactuantes entre sí.
Entonces aquí él lo que quiere decirnos es que mira, no hay diversas libertades, solo se hace con fines descriptivos, metodológicos o didácticos, pero la libertad es una sola. Entonces él continúa diciendo, visto así, se entiende que lo que afecta a uno de los elementos, cualquiera de las libertades en particular, termina por afectar a otros elementos, es decir, a las otras libertades. Y en definitiva, a todo el sistema, la libertad. ¿Por qué? Por lo que él dice aquí. Esas libertades son interdependientes, interactuantes entre sí. Cualquier cosa que afecte a uno de esos, digamos, subclasificaciones, termina afectando a los demás. Entonces él continúa acá. Es notable en este sentido el caso de la libertad económica. ¿Por qué él empieza por acá? Bueno, porque siempre la libertad económica es la primera que se restringe. Entonces fíjense, nos dice, la libertad económica es de por sí un componente importantísimo de ese sistema llamado libertad a secas. Como tal, constituye un fin en sí misma. Pero además, la libertad económica genera también libertad política y otras libertades, por cuanto separa el poder político del poder económico y permite que uno controle y contrarrestre al otro. Entonces, ese es el problema que tenemos acá, que cuando el gobierno también se mete en la libertad económica, se nos pone que tenemos un Estado que es inmanejable y como no tienen la capacidad para hacerlo, bueno, es el acabose. Y no es porque los venezolanos tengamos menos capacidad que otros, sino que esos experimentos ya han pasado en otros países y han sucedido, han degenerado en la debacle de todos esos sistemas. No se conoce caso alguno de sociedad en que la vigencia de la libertad política no haya estado acompañada de un alto grado de libertad económica. Ni se sabe de ejemplo alguno de organización social en el que, una vez suprimida la libertad económica, no hayan perecido rápidamente la libertad política, otras libertades y la libertad en general. Por eso es que también tenemos déjeme buscárselo acá, que también se los he leído, esta posición del señor Milton Friedman, quien fue ganador del Premio Nobel de Economía en la década de los 70. Él nos decía, déjeme colocar acá en el buscador para después continuar. ¿Qué es lo que decía él exactamente con respecto a la libertad? Aquí lo tengo. Milton Friedman nos dice, o nos decía hace ya varios años, una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. En cambio, una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas. Entonces aquí vemos que siempre ese es el eterno debate entre las izquierdas y las derechas, las economías colectivistas, las economías de libre mercado. O sea, ¿qué es más importante, la libertad o la igualdad? Que uno diga que la igualdad suena muy bonito y que sería el estado ideal. Miren, la única manera de lograr eso es restringiendo al máximo las libertades. Y cuando se restringe al máximo las libertades, como nos dice aquí Friedman, mira, no se obtiene ninguna de las dos cosas. Ni tenemos libertad, ni tendremos igualdad. Porque lo peor del caso es que aquellos que luchan por la igualdad terminan convirtiéndose en la clase social más poderosa de esas sociedades. Y incurren en los peores desmanes en contra de los ciudadanos. Entonces, los que tratan de defender la igualdad al máximo, restringiendo las libertades, por ende, al máximo, terminan configurándose como una sociedad de la sociedad más alta de las clases, porque aparte de terminar monopolizando para sí el poder político, termina monopolizando también el poder económico. Y surge esa clase social que dice Luis Pasos en el libro Políticas Económicas, que habla de esos empresarios parasitarios, que son esos empresarios no productivos, sino son esos empresarios parásitos que se van uniendo al sistema que la corrupción promulga. Entonces, para finalizar con lo de la libertad, las consideraciones
sobre eso de Fernando Sala Falcón. Él nos dice: la relación causa-efecto no es difícil de establecer. Si el Estado o el gobierno o la autoridad elimina la libertad económica, esto lo llevará inexorablemente a eliminar o a restringir al mínimo muchas otras libertades. Así deberá limitar la libertad de expresión para evitar que las críticas a su acción lleguen y tengan eco en la opinión pública. Por las mismas razones deberá limitar o restringir otras manifestaciones culturales e intelectuales. Deberá liquidar también la libertad política ante el temor de que la acción de asociaciones políticas de oposición y la realización de elecciones libres lo desalojen del poder. Tendría que liquidar la libertad de desplazamiento de los ciudadanos hacia el exterior para evitar las emigraciones masivas, así como los desplazamientos libres en el interior del territorio nacional, para controlar el cumplimiento de lo planificado en cuanto a la utilización del factor trabajo, y así sucesivamente. Es decir, que la pérdida de una libertad, en este ejemplo la económica, lleva implícita una cadena de pérdidas sucesivas de otras libertades, la ausencia de cada una de las cuales puede a su vez determinar la pérdida de otras, hasta que en definitiva se ha liquidado toda o casi toda la libertad. Entonces, bueno, ustedes juzguen si esto no es profético, un discurso dado en el año 1987, 21 de abril de 1987 en Camuri Grande. Algo que fue, yo considero, mira, para haber sido esto hace tantos años escrito y planteado a la sociedad, no se convirtió en profético. ¿Y es porque es profético? Porque miren, economía, a pesar de que es una ciencia social, no es una ciencia exacta, cualquier política económica mal aplicada va a tener similares resultados en América Latina, en África, en Europa, en donde quiera que ha pasado. Todo esto que estamos sufriendo y padeciendo, ya esto sucedió, esta escuela, toda esta economía o una gran cantidad de personas dedicadas a actividades al margen de la ley. Ya todo esto sucedió en la República Democrática Alemana, la que estaba controlada por la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en Polonia, en Rusia, en China. Entonces, mira, aquí no es que lo que está aquí pasando es que es culpa de una guerra económica o del imperialismo yanqui o del imperialismo mundial que todos nos tienen dedicados los venezolanos, ¿no? Ya esto es un curso normal de la historia donde se aplican cosas indebidas. Entonces, bueno, ya hablamos suficientemente, creo, sobre de los 10 aspectos para analizar lo que es una economía de mercado, una economía centralizada y una economía mixta. Tratamos suficientemente el tema de la libertad. La semana que viene trataremos los otros 9 aspectos que se refieren al fundamento teórico, cómo se concibe el hombre, cómo se cree que debe ser la cooperación del hombre, cómo se visualizan los derechos de propiedad, cómo se cree que debe ser la asignación de recursos, cómo se visualizan los precios, cómo se cree que debería ser el beneficio, cuál es la concepción del dinero y cómo debería ser la inversión. Entonces ya nos quedará para la semana que viene, ya me estoy poniendo al día con esa deuda de un programa que le había ofrecido desde hace un buen tiempo. Mire, tenemos aquí el chat en vivo para darle el espacio al doctor Silvio Castellano con Gerencia Pública, que ya está aquí, listo, prevenido al bate. Dima nos dice: les recomiendo el libro Cuentos Chinos de Andrés Oppenheimer, que analiza esos aspectos de la economía en Latinoamérica. Oye, muchas gracias por la recomendación, Dimas. Pablo, debemos trabajar con libertad y apoyando a la empresa privada para que genere empleos, no exterminarla. Bueno, aquí voy a darle una frase de Reño Tolina. Solo estudiando y trabajando se construye un país. No hay otra manera. Manolo, señalo lo siguiente: los jerarcas chinos mantienen un discurso marxista-leninista para justificar su dictadura de partido único, pero en la práctica llevan la mayor revolución capitalista de la historia. ¿Qué tal? Así es. Allí funciona modernamente el capitalismo más neoliberal y salvaje que ha habido en la tierra, después, incluso peor que el
Inglaterra y Estados Unidos por lo que se desarrollaron. E invitado 555. Felicitaciones, doctor Luis. Bueno, amigos, este es el final por esta semana de Construyendo una Nueva Venezuela en sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Estuvo en el equipo, en la dirección de la radio, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Luis Martínez, y la producción y conducción de este espacio, su servidor Luis López, certificado locutor número 48564 y productor nacional independiente número 27800. Hasta entonces.